Bien, Aguirre, un placer tenerla aquí en Periodista Digital para presentar Profesión Luchar contra ETA, su segundo libro sobre ETA, después de las heridas en la sombra. Sí. Y este en primera persona. Lo que le quería preguntar es si había tenido dudas sobre a la hora de ponerse bajo los focos, porque en algunos capítulos habla casi a tumba abierta, ¿no? Sí. No he tenido dudas, porque ya mi primer libro fue una novela, pero era mi historia novelada y siempre hice público que era mi propia historia. Entonces fue en aquel donde verdaderamente me destapé, me descubrí, lo hice sin ningún miedo y ahora esta vez tampoco, ya me da lo mismo, o sea, no me preocupan determinadas cosas, todo lo contrario. Creo que la parte más dura del libro es la referente, bueno, hablamos de un libro que habla sobre los años de plomo de ETA, aquellos Sí. años, los años 80 donde moría, bueno, donde se mataba cada día y medio. Sí, el término medio, que es la estadística es esa, sí. O sea que para tener una idea de lo que era, ¿no? Y dice que el silencio y la culpa es lo que reinaba, ¿no? Las víctimas se vieron obligadas a mantener un espeso silencio, Sí. que en el fondo ocultaba un miedo atroz. Ocultaba dos cosas y el silencio venía determinado por dos cosas fundamentales. Un silencio era debido al miedo, evidentemente. Las posibles víctimas, la gente que estaba en la diana, tenía miedo, sabía que le podía suceder en cualquier momento. Eso te hacía vivir en silencio para que cuanto menos pública fuera tu situación, es decir, en mi caso, cuanto menos público fuera que mi marido era guardia civil, que era antiterrorista, etcétera, menos gente lo sabría, por lo tanto menos papeletas tendríamos. Eso por un lado. Pero lo más duro, lo peor, fue el silencio que había que guardar de cara al resto de la sociedad, a los buenos. También había que guardar silencio. La sociedad no estaba con nosotros, no estaba con las víctimas, ¿eh? Eso es lo que le iba a preguntar. Usted dice que algo extraño sucedió en la sociedad española. Uh-huh. O sea, ¿usted entiende el silencio en el País Vasco por la situación Sí. de violencia que se vivía en ese momento y que era mejor pasar desapercibido? Uh-huh. Pero no lo entiende por parte del resto de la sociedad. No. ¿Cómo se explica? Pues yo creo que se explica porque, no tiene explicación, quiero decir. La gente que asesina son los malos y los asesinados, las víctimas o los que están amenazados son los buenos. Eso en cualquier película, cualquier cuento para un niño de 4 años lo sabe, ¿no? Entonces no tiene razón de ser y no tiene explicación, pero yo lo explicaría diciendo que... quizá nuestra democracia fue un paso muy rápido, sin traumas, se intentó hacer sin traumas. Entonces, para no tener traumas visibles, había cosas que no se decían, había cosas que no salían a la luz. Quiero decir, un guardia civil moría y su cadáver no se hacía público. Su velatorio se hacía escondido, en silencio. Su propio féretro salía hacia el cementerio, como yo digo, ahí por la puerta de atrás. ¿Esto por qué sucedía? ¿Había cómplices? ¿Había parte de un sector de la Iglesia vasca que era cómplice? A ver, lo primero, esto sucedía porque los gobiernos de entonces, y digo los gobiernos porque no es mi intención valorar mejor o peor a un gobierno u otro, y en mi libro no lo hago, porque creo que han cometido todos más o menos los mismos errores y los mismos aciertos, pero en aquellos momentos los gobiernos querían sobre todo mantener la calma. Para mantener la calma había que mantener sobre todo la calma del ejército. Esa es la idea que yo tengo. Y para mantener la calma del ejército había que reducir los ecos de las muertes que estaba causando ETA. Entonces, al reducir los ecos, eso tenía inmediatamente una reacción en la sociedad. Lo veían menos. Y luego, pues somos muy cínicos. Los seres humanos somos muy cínicos. Nos cuesta... ¿Lo dice por los políticos? Lo digo por los políticos y por el reflejo que tuvo en la sociedad. Por los políticos, por supuesto. También digo ahí que yo soñaba en muchas ocasiones
lamentablemente con un entierro. Era evidentemente el de mi marido. Y yo siempre soñaba que venía un político, el que sea, y yo le echaba de allí. A pesar de que hay que reconocer que cuando empezaron los políticos a hacer caso, de alguna manera, a las víctimas, a los muertos, a los heridos, también fue muy reconfortante para la Guardia Civil. Quizá para mí no. Yo sigo viendo a los políticos como unos cínicos y sigo pensando que han utilizado cuando han querido a las víctimas. Sí, ellos son muy rápidos a la hora de sacarse la foto o hacer el minuto de silencio, ¿no? Pero después a los 10 minutos ya se olvidan y están más preocupados por los presos de ETA que por las víctimas, ¿no? Con lo cual llegamos a la conclusión de que la sociedad española se comportó de manera miserable con las víctimas. Sí, la sociedad española se comportó muy mal, muy mal. Las víctimas no se vieron nunca, durante muchos años, no se vieron nunca acompañadas por nadie, ni por autoridades, ni por la sociedad. Y los miembros, de alguna manera, de ese grupo de posibles víctimas, los guardias civiles, los policías, militares, etcétera, teníamos que ver también cómo, cuando alguien moría, teníamos que escuchar cosas como, bueno, le va en el sueldo y además vaya con la pensión que le queda a la viuda. Esas cosas son muy dolorosas en aquellos momentos en los que la muerte era lo que predominaba. Sí, decían esas cosas, ¿no? Como que si la víctima era militar o guardia civil, pues ya sabía lo que se arriesgaba. Eso, ¿no? Eso es. Eso es incomprensible porque es no valorar una vida, y yo creo que nuestra sociedad tampoco es una sociedad monstruosa, debería haber sabido valorar bien la vida, pero yo pienso que aquellos años 80 fueron muy extraños en la sociedad española. Ahora vemos nuestro paso a la democracia como un triunfo, como que no se llevó por delante a nada ni nadie. No, hombre, la democracia española llegó también gracias a una serie de cosas, a una serie de fallos, entre ellos un montón de gente, de víctimas que aún a día de hoy están pidiendo que esta sociedad les reconozca algo. Sí, porque usted dice que de hecho se sentían solos, luchaban ante los carniceros absolutamente solos. Soledad e incomprensión fue el pago otorgado por la sociedad. Soledad e incomprensión. Y vamos a ver, yo le hablo de mi punto de vista, pero le tengo que decir que mi marido o sus compañeros, eso era lo que obtenían, ¿eh? Les trataban como apestados. La sociedad les trataba como apestados. Ellos tenían que vivir una vida un poco escondida, puesto que se tenían que infiltrar en ambientes donde había mucho etarra, mucho abertzale, y entonces tenían que vivir un poco también escondidos o con una especie de segunda vida. De hecho, ni usted a veces sabía dónde estaba su... No, yo muchísimas veces no sabía dónde estaba. Pero es que los mandos, y sobre todo los políticos, nunca les ofrecieron tampoco un mínimo reconocimiento. Yo lo resumo de la siguiente manera, y a lo mejor me repito en mis entrevistas, pero es la policía peor pagada del Estado español. Es la policía peor pagada. Cualquier policía municipal de una ciudad... Chancha, por ejemplo, la policía vasca, la policía catalana ganan muchísimo más. Y le digo, la policía de ciudades como Madrid, las policías municipales. Entonces, ni en dinero ni en medios en aquellos tiempos, yo narro ahí como la Guardia Civil llevaba vehículos con 2 o 3 partes blindadas, las otras no. Sí, aparte tenían que estar en el monte y tenían que estar en terrenos muy dificultosos y no tenían los medios muy complicados y no tenían los medios para hacerlo, ¿no? No los tenían. Y eso que moría, recordemos, una persona cada día y medio. Uh-huh. En la década de los 80. No tenían medios. A ver, no podemos compararlo tampoco, hemos de ser honestos y no caer en la anacronía. No podemos compararlo con la lucha antiterrorista actual, porque hablamos de un momento en el que no existe Internet, por ejemplo. Ya, pero no se puso toda... No se echó toda la carne en el asador. Eso es. No se puso toda la carne en el asador. Para ser honestos también hemos de decir que se encuentra España o los mandatarios españoles con una situación muy nueva. El terrorismo es una guerra, es un enemigo muy difícil por su sorpresa y sobre todo porque hace lo que podemos denominar guerra de guerrillas. Exacto. Algo para lo que nadie estaba preparado en aquel momento. Una parte muy interesante es cuando pide repasar las hemerotecas, y es una crítica demoledora al periodismo que se hacía entonces.
Cuando ETA asesinaba a un ciudadano anónimo en una localidad vasca, los informadores, por ejemplo, añadían algunas explicaciones. Se le acusa de ser confidente de la policía, ¿no? Como que la víctima era de derechas. Sí. O sea, como coletillas ahí sí, que de no son necesarias. Parecía que absolutamente innecesarias o como que venían a justificar el asesinato, ¿no? Ajá. Usted y yo sabemos como periodistas que esas coletillas no aportan nada y sobre todo, lo que es peor, pueden dar una idea absolutamente equivocada. Entonces, en periodismo no deberíamos consentir esas coletillas, esos añadidos. Si un ciudadano muere, nos importa muy poco si sus ideas son de derechas o de izquierdas, si era blanco o negro, si era hombre o mujer. Es un ciudadano y es una vida. No debemos añadir nada más, porque con eso lo que daban a entender es: se lo ha buscado. Es que sus fuentes eran los mismos abertzales, ¿no? Ahí está. En muchos de los casos, el periodista contaba con las fuentes entre los medios abertzales, que eran evidentemente quienes les añadían esas coletillas, y los periodistas hemos caído, bueno, tenemos nuestros defectos, somos humanos como todo el mundo, y hemos caído, pero quizá en exceso. Jamás iban a preguntarle a un familiar, por ejemplo, de una víctima. Exactamente. ¿No? Lo que se echa de menos es que se añadan esas coletillas, esas puntualizaciones, y sin embargo pues no haya un punto y seguido y la opinión de un familiar o el estado de ánimo de un familiar o de un amigo o un compañero. Y también decían que se referían a los terroristas como los violentos, ¿no? O sea, a los mismos tipos que hacían lo del tiro a la nuca se referían a ellos como los violentos. Y cuenta usted que hubo muertos que ni siquiera merecieron un titular y que se despachaban ahí en un breve, ¿no? Sí, pero eso quizá no era culpa de los colegas, sino de que moría mucha gente. Entonces había días que podía haber 7 vidas perdidas. Si había habido 6 vidas que se habían perdido en un atentado, ese atentado era el que ocupaba las primeras páginas, claro. Dobles páginas de fotos, y si había un pobre hombre en una localidad por ahí pequeñita que le habían dado un tiro en la nuca, que no era un político, que no era... Pues no había espacio, hay que reconocer que no había espacio para tanto muerto. Por último, usted destaca como un hecho que siempre le llamó la atención de su marido, guardia civil, que parecía que estaban tan entrenados para afrontar eso, que parecían inmunes a lo que estaba sucediendo. Me recordó que hace unos días, entrevistando a un reportero gráfico, a Alfredo García Francés, que estuvo en el País Vasco muchos años, durante esos 2 años, durante esa época, y él decía que al final uno nunca acaba de hacerse inmune, no. Y que toda esa violencia, muchos años después, le terminó pasando factura. Yo no he llegado nunca a entender, y llevo 25 años casada con mi marido, más otros 2 anteriores, son muchos años, y yo nunca he llegado a entender cómo se puede estar tan entero ante determinadas cosas y en determinados momentos. Ni he llegado a entender cómo no le ha salido ese síndrome del norte, que yo creo que todo el mundo tiene. Pero ¿qué es el síndrome del norte? El síndrome del norte es una dolencia o una serie de síntomas con los que regresaban del norte muchos a otros puntos de España, desde el País Vasco, muchos policías, guardias civiles y militares, y que venían determinados por el estrés y el miedo que allí habían pasado. Entonces, son una serie de síntomas psicológicos, fundamentalmente, sueños terribles, ansiedad, imposibilidad de concentración, ese tipo de cosas que ha llevado a la jubilación por enfermedad a gente muy joven. Yo no entiendo cómo mi marido y otros muchos compañeros pues no han presentado a día de hoy ningún síntoma parecido, pero yo creo que la mayoría son personas a las que se ha elegido muy bien por su manera de ser, su carácter, su disciplina, y que creo que la verdad han sido bien preparados. Y están hechos de una pasta especial. Sí, yo creo que tienen que estar hechos de una pasta especial porque es demasiado lo que aguantan.
Bueno, también lo han aguantado sus parejas. Pues sí, y nosotros no hemos hecho cursos de preparación. Y no había curso de preparación y eso lo cuenta muy bien en su libro. Bueno, Lilian Aguirre, un placer tenerla aquí y al final solo hemos hablado de una parte del libro, nos ha quedado bastante por contar, pues que se sumergen en nuestros lectores, ¿le parece? Sí, me parece que deben sumergirse en él porque les va a interesar y sobre todo porque de vez en cuando hay que recordar, volver atrás, volver, como digo en el libro, a las hemerotecas. No nos olvidemos de las víctimas porque no se lo merecen. Y muchísimas gracias por permitirme hablar de mi obra aquí en Periodista Digital. A ti, Lilian, gracias. Gracias.